Hola a todos. Hoy veremos cómo obtener la cinemática inversa mediante el método más usado, que es el método geométrico. Para esto vamos a considerar primero el robot de 2 grados de libertad en el plano, como se muestra en la figura. Al igual que en el ejemplo de la cinemática directa, consideraremos la dirección de X0 hacia la derecha y Y0 hacia arriba. En la figura se observan las distancias de los eslabones L1 y L2. Realizaremos el análisis suponiendo que el robot se encuentra en la posición indicada y que la posición inicio del robot es donde los eslabones se encuentran a lo largo del eje X0. Ahora bien, cuando el robot se encuentra en la posición marcada, podemos distinguir que el punto final o el efector final genera proyecciones en el eje X y Y, los cuales hemos llamado como Px y Py. Asimismo, desde el punto de origen 0 al punto final se traza una trayectoria resultante R1. Observemos que para la posición del ejemplo se forma el ángulo θ1 y θ2 como se muestran en la figura. Recordemos que por la regla de la mano derecha obtenemos que el sentido positivo de θ1 y θ2 son los mostrados en la figura, en este caso en un sentido antihorario. Para nuestro ejemplo sabemos los valores de Px y Py y el objetivo es determinar los ángulos de rotación θ1 y θ2. Entonces comencemos por hallar el valor de R1. Se puede apreciar que se forma un triángulo PXPY R1. Por lo tanto, podemos hallar el valor de R1 como R1 al cuadrado igual a Px al cuadrado más Py al cuadrado. Se puede observar que de manera interna se forma un triángulo L1, L2, R1. De aquí, mediante la ley de cosenos, podemos determinar el valor de θ2 o del ángulo complementario de θ2. Tenemos entonces que el lado opuesto al ángulo que queremos hallar, en este caso R1, elevado al cuadrado, será igual a los cuadrados de los lados que conforman el ángulo, es decir, L1 y L2, menos 2 veces L1, L2 por el coseno del ángulo que se está hallando. En este caso es 180 menos θ2. Sabemos también que coseno de 180 menos θ2 se puede reescribir como menos coseno de θ2. Por lo tanto nos queda la ecuación marcada. Despejamos el coseno de θ2, al cual esta ecuación la nombraremos como una variable m, y de aquí podemos despejar el ángulo θ2 y quedaría como el arco coseno de m. En ocasiones, por motivos de ventajas computacionales, es conveniente utilizar la expresión de la arco tangente en lugar del arco seno o el arco coseno. Entonces, nosotros podemos determinar el seno de θ2 sabiendo que el seno cuadrado es igual a 1 menos el coseno cuadrado, es decir, 1 menos m cuadrado. Sacamos la raíz y obtenemos el seno de θ2. Hacemos seno entre coseno y obtenemos la tangente, que sería raíz de 1 menos m al cuadrado entre m. Aplicamos el arco tangente y obtenemos el θ2 representado por el arco tangente. Ahora, nosotros hemos denotado que el ángulo que se forma entre R1 y Px es β1 y que el ángulo que se forma desde donde está el eslabón 1 al R1 es β2. De aquí nosotros podemos obtener a β1 como el arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, el arco tangente de Py entre Px. Y además sabemos que β1 va a ser igual a β2 más θ1. Entonces, para hallar θ1, primero tenemos que determinar el valor de β2. β2 podemos encontrarlo igual por el triángulo que se forma entre L1, L2 y R1 y mediante la ley de cosenos, lo que nos quedaría el lado opuesto al ángulo, que sería L2 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados que conforman el ángulo, es decir, R1 al cuadrado más L1 al cuadrado, menos 2 veces R1, L2 por el coseno de β2, que es el que estamos buscando. Despejamos β2 y lo nombraremos como M2 para realizar el mismo procedimiento de arriba.
De aquí ya podemos hallar a beta 2 aplicando el arco coseno de m. Sin embargo, si quisiéramos dejarlo en términos del arco tangente, hallamos primero el seno cuadrado de beta 2, que va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de beta 2, que esto es igual a 1 menos m2 al cuadrado. Le sacamos raíz para obtener el seno de beta 2 y aplicamos seno sobre coseno para hallar la tangente y acto seguido aplicar el arco tangente, lo que nos queda un beta 2 en función del arco tangente. Entonces, despejando teta 1, obtenemos que teta 1 va a ser igual a beta 1 menos beta 2, lo que queda representado como se marca en el recuadro. O también podría quedar representado como a tangente de px entre py menos el arco coseno de m2. Entonces ya hemos hallado las ecuaciones que representan nuestras articulaciones teta 1 y teta 2 basándose en los valores deseados px y py. Bueno, ahora nos vamos a apoyar de MATLAB para programar las ecuaciones que hemos obtenido y corroborar que estas representan a la cinemática inversa. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo nuevo, script, donde vamos a empezar a programar todas las ecuaciones. Vamos a considerar que los eslabones tienen una distancia L1 igual a 1 y L2 igual a 1. Esto para que se entienda el procedimiento, se visualice más rápido. Las variables que ya son conocidas son px y py, las cuales vamos a considerar de primera instancia que px vale 2 y py vale 0, es decir, que solamente va a estar recostado sobre el eje X. Ahora las variables van a ser teta 1 y teta 2. Para esto necesitamos primero colocar el valor de R1, el cual va a ser la raíz de px al cuadrado más py al cuadrado. Después colocamos el valor de m, el cual, como vemos en la figura, es R1 al cuadrado menos L1 al cuadrado menos L2 al cuadrado entre 2 L1 L2. Colocamos el valor de beta 1, donde observamos que beta 1 va a ser igual al arco tangente de py entre px. Note que vamos a utilizar a tan 2 debido a que a tan 2 va de menos pi a pi y el arco tangente normal, a tan, va de pi medios a menos pi medios. Ahora, la letra D indica que se trabaja en grados, degrees. Es decir, cuando utilicemos el a tan 2 d, estaremos hallando el valor en grados. Cuando utilicemos el a coseno d, estaremos trabajando y hallando el ángulo en grados. Definimos ahora el valor de m2 y es R1 al cuadrado más L1 al cuadrado menos L2 al cuadrado entre 2 por R1 por L1. Ya tenemos todo para definir el valor de TH1 y TH2. Entonces TH1 va a ser igual a beta 1 menos el arco coseno en grados de M2. Cabe destacar que podemos dejar todo expresado como arco coseno o como arco tangente. Ya tenemos las expresiones definidas, solamente sería cuestión de cambiar. Pero para que sea más fácil la programación lo dejaremos como arco coseno. TH2 va a quedar definido como el arco coseno de M. Y bueno, vamos a correr nuestro programa. Para esto hay que guardarlo primero. Vamos a guardarlo como robot plano. Y observemos que para las posiciones deseadas px igual a 2 y py igual a 0 nos da un valor de th1 igual a 0 y th2 igual a 0. Es decir, los ángulos son 0, por lo tanto los eslabones se encuentran en el eje x. Si cambiamos ahora a px igual a 1 y py igual a 1, obtenemos que th1 pues nos da un exponente de la menos 14 que termina siendo 0. Y un TH2 igual a 90. Es decir, el primer ángulo está en el eje X y el segundo está totalmente en el eje Y. Si ahora escogemos PX como 0 y PY como 2, nos resulta 90 y 0, lo que significa que el brazo está totalmente hacia arriba. Otro ejemplo, por ejemplo, PX menos 1 y PY 1, nos resulta en 90 y 90, es decir, forma como una L inversa entre los eslabones. Ahora bien, he diseñado un pequeño robot de ejemplo, que es un robot plano de 2 eslabones. Lo voy a guardar con otro nombre para que se identifique que es un nuevo archivo. Y lo voy a exportar como un archivo de SimScape Multibody. Lo voy a llamar robot plano.
y bueno, empieza a transportarse todos los elementos para poderse usar en MATLAB. Ahora aquí cabe destacar algo, que la posición en la que se encuentra el robot va a ser la posición con la que se exporte al archivo de Simulink. Es decir, quizás yo no estoy totalmente en horizontal y quizás haya un pequeño error. Si yo exporto mi archivo en otra posición, esa tomará como posición inicial en el archivo de Simulink. Por eso es importante definir el punto inicial desde antes de exportarlo. Ahora yo le he colocado en la parte final un pequeño pernito para indicar cuál es mi posición final, y con esa posición final estaré trabajando. Y bueno, nos pasamos a MATLAB y ejecutamos el comando mesh import con el nombre del archivo que hemos creado. Y ya nos genera un modelo en Simulink, el cual consta con diferentes bloques. Y bueno, al correr el programa, pues se visualiza el robot que hemos creado, ¿no? Y bueno, aquí le doy una pequeña observación al cómo están en orientación los eslabones. El eslabón 1 está bien, pero el eslabón 2 tiene un pequeño error, que es lo que les comentaba de la posición inicial. Yo voy a colocarle los valores de rotaciones que deben de ser. Sin embargo, esto solamente sirve para alinear los marcos de referencia. Ahora en cada una de las revolutas yo voy a agregar dos sensores o actuadores y le voy a aplicar un control PID a cada uno de los eslabones. Busco en la librería el actuador y el sensor de la unión. Lo coloco en cada una de las revolutas, y para que el cableado sea más rápido voy a utilizar from y goto como etiquetas. Pondré J1 para el joint 1 y J2 para el joint 2. Busco en la librería el controlador PID. Y observe que en los actuadores, en la casilla que dice fuerzas generalizadas, lo voy a cambiar por movimiento. Lo que se observa es que necesitará de tres señales, que son la posición, la velocidad y la aceleración. Por lo tanto voy a poner un moves antes para colocar esas tres señales. Observemos que la primera señal será la de la posición a la que queremos llegar. Ahora, al correr el programa vemos que todavía está girando como loco. Esto es porque todavía no realizamos la retroalimentación de J1. Colocamos un punto de suma y hacemos el control. Repetimos para el eslabón 2. Yo estoy indicando que primero vaya de 90 en el eslabón 1 y con 0 grados en el eslabón 2. Ahora, al correr el programa nos marca un error. Esto es debido a que en el punto suma debe de considerarse el error, o sea, debe ser el deseado menos el leído. Por lo tanto, ya al hacer la corrección se puede apreciar en movimiento. Se observa que si yo le pongo 90 grados y 0 grados, se pone de manera horizontal.
Prueba ahora con 90 y 90 y se observa la L inversa que les había comentado anteriormente. Ahora, para poder observar el último punto deseado, voy a indicar que como salida se tenga el centro de gravedad de la última pieza, que es el pequeño perno. En la librería voy a buscar un elemento que se llama Body Sensor, el cual me ayudará a determinar la posición de este elemento. Yo sé que me va a dar 3 señales, X, Y, Z, por lo tanto le coloco un MUX. Y le coloco un Scope para poder visualizar. Ejecuto el programa primero con una posición de 0, 0 y veo los resultados. Tengo que .079 en X, sin embargo lo que está pasando aquí es que lo tengo en metros y no en milímetros. Esto se corrige en el bloque Body Sensor, solamente hay que indicar que sea en milímetros para la visualización. Ahora, si nos vamos a nuestro diagrama de SolidWorks, observamos que si medimos el eslabón, la longitud del eslabón, tendremos que es de 41.05. En nuestras cuentas vamos a redondearlo en 41. Por lo tanto, la máxima distancia a la que puede llegar de manera horizontal y vertical sería de 82. Ejecutamos el programa y nos da un valor de 79.4 en X. Esto es porque nuestro eje de referencia 0 se encuentra desplazado cierta distancia y hace que los valores totales resulten modificados. Hacemos una prueba con 90 grados y 0 grados y observamos que en X hay un pequeño desfasamiento como de -3 aproximadamente, en Y de -4.05 aproximadamente y en Z nos da 77 más o menos. Entonces vamos a basarnos de estas dos posiciones para encontrar los desfasamientos. Primero, para encontrar el desfasamiento en X, lo corremos en la posición 0, 0, hallamos ese valor de desfasamiento y se lo restamos. De igual forma con los otros ejes. Esto con la finalidad de ver de forma clara los valores que nos arroja la cinemática inversa. Una vez encontrados los valores, vamos a colocar un display para visualizar de forma más rápida los valores que nos arroja. Ejecutamos en un ángulo de 90 y 0 y observamos que en X es 0.062 y en Z 81.81, por lo tanto es muy cercano a lo que se busca. Hacemos la prueba con 90 y menos 90 buscando que nos dé 41 y 41. Aquí trato de buscar una ganancia que haga que se vea más lenta la simulación para que se aprecie el movimiento. Sin embargo, me quedé igual con 1 y 1, pero bueno, no pasa nada, solamente es la ganancia del controlador. El controlador está funcionando, solamente quería que lo hiciera más lento.
Y bueno, al final de esta prueba vemos que resulta en 41 en X y 40.69 en Z, que estamos tomando como que Z es nuestro eje Y del ejemplo, ya que así está colocado nuestro diseño. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregar una función de MATLAB para programar la cinemática inversa que habíamos obtenido. Como variables de entrada vamos a tener a PX y PY, que son los valores deseados, y como salida vamos a tener a TH1 y TH2. Buscamos nuestro archivo .m que habíamos acabado de hacer y lo pegamos en la función. Actualizamos la distancia L1 y L2, que es de 41, y los valores PX y PY los vamos a comentar, ya que van a ser recibidos de manera externa. Agregamos unas etiquetas TH1 y TH2 para indicar que esos son los ángulos que obtenemos de la función, y como entrada le ponemos unas constantes para las posiciones deseadas. PX lo vamos a poner como 82 y PY como 0, como primer ejemplo. Sustituimos los valores deseados como TH1 y TH2. Corremos el programa y vemos que justamente para un PX de 82 y un PY de 0 obtenemos los ángulos TH1 y TH2 a través de la función, lo que hace moverse al robot en la forma indicada. En el display se ve que resulta de 82, 0 y 0. Lo que hacemos ahora es ponerle un valor de PX41, que sería la mitad, y observemos que el robot se mueve hacia esa posición. Como resultado obtenemos 40.98 en X y 0 y 0 en Y. Ahora vamos a probar con la posición deseada de 41 y 41, esto es en milímetros, y observamos que nos da un ángulo de 90, de 0 y 90, por lo tanto obtenemos de salida 40.83 y 40.92. Probamos ahora con menos 41 y 41. Y como salida obtenemos menos 41.07 y 40.85, que es lo que buscamos. La forma que toma el robot es de una L inversa, como se había mencionado antes. Ahora le ponemos otra posición deseada de menos 41 y menos 41 y obtenemos el siguiente resultado. Ahora bien, como parte final, lo que voy a hacer es ponerle una función lemniscata que tiene como entrada el tiempo t y un valor a, que es el ancho de la función. Yo actualizo ese valor t igual a 0.1 por t para hacer más rápida o más lenta la función. Coloco el valor de x y el valor de y. De manera externa le pongo el reloj y el valor de a, que sería 70. Agrego un plot x y y para observar el movimiento de la función. Hago diversas pruebas para obtener una función deseada. Cuando ya tengo mi función, lo que hago es que estas salidas de x y y las vamos a poner como deseadas para la función que nos da la cinemática inversa. Coloco otro plot x y y a la salida para compararlo con la función de entrada y los valores que está arrojando el robot.
Ejecuto el programa y observo que efectivamente el robot sigue la trayectoria deseada que le estoy dando. Sin embargo, observemos que el resultado no es el óptimo, ya que hay pequeñas variaciones. Esto se soluciona aumentándole el valor proporcional a los controladores. Corremos el programa y vemos el resultado. Observemos que ya no hay tanta variación y el robot sigue la trayectoria deseada. Con esto hemos observado que la cinemática inversa obtenida funciona y lo hemos corroborado con una simulación de Simulink y SimMechanics. Consideremos el robot Skara tipo RRP, en el cual hemos considerado el eje 0 con las direcciones de los ejes X, Y y Z igual a como se consideraron en el ejemplo de la cinemática directa. En la imagen se muestra la distancia de los eslabones y el desplazamiento del efector final, el cual está dado mediante una distancia variable. Ahora, considerando que el robot se encuentra en la posición marcada por la figura, realizaremos el análisis de la cinemática inversa mediante el método geométrico. Entonces, lo primero que hay que hacer es proyectar el punto final o el punto del efector final en el plano X0 y Y0. Nosotros sabemos que la altura que tiene el efector final está dado por PZ. La distancia que recorre del marco 0 al punto final en el eje X es Px y en el eje Y es Py, así como se muestra en la figura. Ahora bien, el ángulo θ1 está dado por el ángulo que se forma entre x0 y el eslabón 2. El ángulo θ2 está dado por el ángulo que se forma entre el eslabón 2 y el eslabón 3, como está marcado en la figura. Por último, la distancia de 3 es la distancia variable del efector final. Entonces, observemos que PZ va a ser la distancia del eslabón 1 menos la distancia que haya recorrido el efector final dado por D3. Por lo tanto, tendríamos que PZ va a ser igual a L1 menos D3. Despejamos D3 y nos queda que es igual a L1 menos PZ. Del triángulo proyectado en el marco X0 y Y0 podemos obtener el valor de R1, así como en el ejercicio anterior, es decir, R1 igual a Px al cuadrado más Py al cuadrado. A su vez, el ángulo de apertura que hemos definido como beta 1 será igual a el arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, arco tangente de Py entre Px. Observemos que al igual que en el ejercicio anterior, se puede formar un triángulo L2, L3, R1, donde si utilizamos la ley de cosenos podremos obtener el valor de θ2 y del ángulo beta 2 que hemos definido. Entonces, aplicando la ley de cosenos, tenemos que R1 al cuadrado va a ser igual a L2 al cuadrado más L3 al cuadrado menos 2 veces L2, L3, coseno de 180 menos θ2, es decir, el ángulo complementario de θ2. Ahora bien, hay un pequeño error en la imagen debido a que θ2 no sería positiva en esa dirección. Sin embargo, no afecta a las cuentas. Solo en el hecho de si quisiera programarlo tendría que indicar que ese valor que nos resulte de θ2 es un valor negativo. Ahora bien, al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que coseno de 180 menos θ2 será igual a menos coseno de θ2. Sustituimos y tenemos la ecuación mostrada. Despejamos el coseno de θ2 y resulta R1 al cuadrado menos L2 al cuadrado menos L3 al cuadrado entre 2L2, L3 y esto será igual a una variable M1.
De aquí podemos aplicarle el arco coseno para obtener el valor de θ2, o dejándolo expresado como arco tangente, tendríamos que calcular primero el seno de θ2 y hacer el mismo proceso que en el ejercicio anterior, obteniendo un θ2 igual al arco tangente de la raíz de 1 menos m1 al cuadrado entre m1. Por lo tanto ya tenemos dos de las articulaciones que teníamos que encontrar y solo nos resta hallar θ1. Ahora bien, observando el triángulo y la proyección superior del marco x0 y y0, observamos que θ1 es igual a β1 más β2. Entonces el primer paso es obtener el valor de β2. Aplicando la ley de cosenos, tenemos que L3, que es el cateto opuesto del ángulo que queremos hallar, β2, L3 al cuadrado es igual a R1 al cuadrado más L2 al cuadrado menos 2 veces R1 L2 por el coseno de β2. Despejamos el coseno de β2 y este valor lo vamos a renombrar como m2. Obtenemos el seno de β2 para dejarlo representado como las tangentes y obtenemos que β2 es igual al arco tangente de la raíz de 1 menos m2 al cuadrado entre m2. Entonces ya tenemos β1 y β2 y podemos obtener el valor de θ1, el cual resulta como el arco tangente de PY entre PX más el arco tangente de la raíz de 1 menos m2 al cuadrado entre m2. O bien, podría quedar que θ1 es igual al arco tangente de PY entre PX más el arco coseno de m2. Sin embargo, cabe resaltar que la raíz que aparece en el arco tangente implica que puede darse un ángulo positivo o un ángulo negativo. Esto es porque para llegar a la misma posición del efector final puede abrir el codo hacia un lado o abrir hacia el otro lado. Sin embargo, para programar solamente basta con indicar hacia qué lado quieren que vaya, es decir, considerar puros valores positivos o puros valores negativos. Entonces, como se pudo observar en los ejemplos, el método consiste en proyectar el punto final o efector final en el marco de referencia cero e ir encontrando relaciones geométricas para hallar los ángulos. Este método es el método más sencillo y es el más efectivo. Por último, les dejo la programación de los datos obtenidos del robot Skara y las pruebas que se realizaron con diferentes posiciones. Se observa en el proceso que TH2 debe de ser negativo, como se había indicado anteriormente. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención. Cualquier duda me pueden escribir. Saludos.